Bienvenidos a su podcast Detrás del Derecho, en donde estamos contando todas las historias que se quedan con nosotros, todos los abogados o dentro de las personas que están dentro del sistema penal o dentro del sistema de justicia. El día de hoy me acompaña la licenciada Silvia Padilla, quien es juez de enjuiciamiento. A ella la conozco porque ya me ha tocado en 2 oportunidades tener juicio oral con ella. En los 2 han sido absueltos, pero no, es que una fue como asesor. Ahí tuvimos la oportunidad de ya tener juicio oral con ella. Es una persona que en lo particular yo respeto mucho, que admiro mucho, porque es una persona que yo considero que eres muy preparada, que siempre estás estudiando, siempre estás viendo como cosas novedosas sobre cuestiones en cuanto al sistema y cosas que a lo mejor no que veas tú, porque por ejemplo yo había visto o habíamos platicado como ese interés que tienes por el tema de la ejecución. Ajá, y que pues no te atañe, ¿verdad? Porque eres de enjuiciamiento, pero ahí incluso me pasaste un documento que se me hizo muy interesante y ya lo apliqué en un caso en concreto. Pero bueno, te doy la bienvenida, gracias por acompañarme, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, platícanos quién es Silvia Padilla, qué hace, qué hizo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Aclara que fue absolutoria, una en perjuicio de tus intereses, por supuesto, para que no vayan a pensar que soy parcial. ¿Quién es Silvia Padilla? Pues un ser humano, ante todo. No me gusta ponerme ni licenciada ni maestra en mis oficios. Creo que si tú los ves, a lo mejor no te has fijado como litigante, pero nunca me gusta usar los grados académicos. Pienso que esas cosas son para otros momentos. Pienso que para la gente somos Silvia Padilla, o sea, soy Silvia Padilla para la gente. ¿De dónde vengo? Pues fui defensora pública, trabajé en PGR, fui juez de ejecución, fui juez familiar y civil en Ojinaga y de ejecución de penas, y pues actualmente estoy en enjuiciamiento, o sea que le echo de todo. Muy bien. ¿En qué estuviste primero? ¿En PGR o en Defensoría? En PGR, duré 3 años y medio. Ok, ¿y qué hiciste o qué estabas haciendo en PGR? Era auxiliar del Ministerio Público, pues integraba todas las funciones propias de un Ministerio Público, pero pues con el carácter de auxiliar, nada más que en materia federal, terreno, cateos, escrito, integrar investigaciones, auxiliar al Ministerio Público. Como defensora, pues todas las funciones inherentes a un defensor, obviamente, con la gran diferencia que no es como en tu caso, que uno puede elegir los asuntos que pueda llevar, ¿verdad? O sea, y sí o sí tienes que llevar todo lo que te toque. Ok. ¿Y por qué el cambio de PGR a... Digo, son funciones muy distintas, o sea, son literalmente funciones contrarias, ¿no? Fíjate que fue circunstancial. Originalmente mi camino, yo creí que iba a ser por el derecho notarial. Mi papá, en paz descanse, era notario, bueno, el que yo siempre he considerado mi papá, porque mi papá biológico pues murió cuando estaba chica, entonces quien me crió fue el notario público, don Oviedo Vaca. Y yo quería ser notario porque yo quería ser como él, pero cuando estaba en la facultad, el servicio social no lo podías hacer en una notaría. Entonces el destino me llevó hacia PGR porque tenía que hacer mi servicio social en una institución pública. Entonces fui a Fiscalía del Estado, me dijeron vuelve en 2 días porque no está la de Recursos Humanos. Ese mismo día me fui a PGR y me dijeron que al día siguiente ya me podía presentar ahí. Pues ya no volví a Fiscalía del Estado, me quedé en PGR y duré 3 años y medio. Terminé mi servicio social y ahí me contrataron. Luego como que me cansé un poquito, quería crecer, siempre como que esa parte de no quedarte donde te sientas cómodo, me orilló a buscar otra oportunidad. Se ofreció un interinato en el tribunal, fui secretaria en Guadalupe y Calvo un mes. Y en ese inter se abrió la convocatoria para ser defensora, entré a la convocatoria y finalmente me quedé, y también el destino me mandó a Guadalupe y Calvo. O sea, ya había estado como secretaria un mes y como ya supieron que yo había estado en Guadalupe y Calvo, no me tocaba en Guadalupe y Calvo, siempre me mandan a las plazas que no me tocan. Me tocaba en Huachochi,
pero como yo ya conocí a Guadalupe Calvo y estaba muy lejos, pues que se vaya Silvia, que ya conoce. Y allá duré 1 año de defensora, después me acercaron para acá, para Chihuahua, y duré 10 años como defensora antes de ser juez. Ok. ¿Con quién estuviste? Pues digo, porque Carlos López, que es con quien yo trabajo, que ya también lo conoces, me dijo, no, pues cuando yo recién ingresé como defensor público estaba Silvia Padilla, estaban, o sea, muchos que ahorita son jueces estaban, o ese grupito estaban como defensores. ¿Quién te tocó cuando tú recién, bueno, ya que te trajeron otra vez a Chihuahua? Híjole, es que me tocaron muchos que todavía aún son defensores, otros que ya son jueces. Me tocó, que aún son defensores, Alejandro Chávez, Lupita Campos, Toño Salinas, que está en Contraloría, Carlos, Pati Mendías, que ahorita es coordinadora o subdirectora de Defensoría. Rufina Maldonado, que ya es juez, Edgar, que era defensor en Delicias y también ya es juez, Fabián, que estaba en Delicias y también ya es juez. O sea, como que todos unos nos hemos quedado en donde mismo, otros hemos crecido, pero creo que ha sido circunstancial. Hay mucha gente muy valiosa que aún está en defensoría y que creo que merecería estar en un lugar mejor. Creo que... Ya en un puesto más elevado. Sí. Hay muchos que merecerían estar en ese lugar definitivamente. Ok. Y luego de ahí, digo, así como tú comentas en defensoría, pues no te tocaba así como uno, ¿verdad? Que sea, este sí lo agarro, este no lo agarro. En defensoría, cuando tú estabas, ya se dividían, porque tengo entendido hasta ahorita que ya hay defensorías que nada más están dedicados a ejecución, unos que nada más están para juicio, y otros que nada más están para controles, etcétera. Cuando tú estabas, ¿era así o te llevabas todo de principio a fin? Yo propuse esa idea y todavía se me hace de estarlo dividiendo. Sí, en ese entonces yo fui coordinadora de la defensoría. Sí, fui coordinadora de control, fui coordinadora de enjuiciamiento. Estuve cuando todavía no estaban todavía no estaban separados. Que se lo llevaban todo de... Y era muy complicado. Creo que lo más adecuado sí sería que quien conoce desde el principio conozca hasta el fin. Lo veo ahora como juez. Okay. Pero administrativamente hablando, como mi función en aquel entonces era como coordinadora y era más administrativa, era muy difícil empatar esas cosas. Había defensores que eran muy aguerridos, te estoy hablando de una Jessica Beltrán o de un Alejandro Chávez, que peleaban hasta el dedo minúsculo. Entonces era muy difícil que ellos, por ejemplo, llegaran a una salida alterna, porque siempre veían la manera de combatir algo, siempre observaban todo con mucha minuciosidad. Entonces había juicios eternos de Jessie o de Alex que otros tenían que cubrir. Entonces había ocasiones que como coordinadora tenía que atender a mucha gente que se quejaba de que no veían a Alex, de que no veían a Jessie, y no era porque no los quisieran ver, era porque permanentemente estaban en el cerezo y otros cubrían sus causas. Entonces planteé a la entonces directora la posibilidad de hacer grupos. ¿Para qué? Para que ya cada quien estuviera en un área específica y no hubiera necesidad de quejas de usuarios que se sintieran desprotegidos por no tener al titular desde el principio, que desde el principio supieran y fueran conscientes que iba a cambiar el defensor, al menos en la fase de enjuiciamiento. Ya en control pues pueden pasar muchas cosas, pero que tuvieran la certidumbre de que iba a haber un cambio y no de que iba a estar entrando uno, otro y otro. Ok. Y ahorita, o sea, como juez, ¿ves que sería mejor? Digo, lo digo y más tú que has sido juez, ¿no? Que en específico en los ministerios públicos, digo, porque la mayoría de las veces soy defensor, pero en los MP sobre todo es como, otra vez, como uno es el titular de la carpeta, pasa mucho eso, que o nunca los ven, o siempre están en juicio, o de repente, oye, pues es que yo no soy el titular, y llegan a juicio y cubren algo que ellos jamás llegaron a investigar, entonces se hace pelotas uno, o sea, o llega el Ministerio Público y dices, pues es que, pues, ¿con qué trabajo? Me explico, o sea, yo no lo hice como tal, y ahí se van cayendo como ciertas responsabilidades. Creo que llega a afectar incluso a la víctima, sobre todo en cuanto a, pues, lo que ella pretende, me explico, como es la reparación del daño, etcétera. ¿Crees que aún así sería mejor que ya, o sea, en especial en defensoría, se lleve de principio a fin el asunto, o si irlo por lo menos así como está hasta ahorita?
Jurídicamente hablando, creo que lo más idóneo sería que el que lo lleva desde el principio lo termine. Yo veo deficiencias ahora, he visto muchas deficiencias en la intermedia. Veo cosas que me alegan los defensores de juicio, que es imposible no imposible, sino que es inadecuado que me las aleguen acá, porque tiene que ver con una fase anterior que ya pasó. Me alegan el punto de prueba, cuando el punto de prueba se debate en la audiencia intermedia, cuando lo tienes que acotar. Y eso se debe a que obviamente no están de acuerdo con lo que hizo su compañero defensor en la etapa previa. Y siempre se los digo en los juicios, le digo, oiga, es que ya le precluyó ese derecho. No que le precluyó, pero simple y sencillamente su compañero no hizo lo que usted ahorita me está alegando, entonces ahora no me lo venga y me lo alegue aquí. Y es muy triste porque son cosas en las que tienen razón. La pertinencia de los puntos es una de ellas. Es muy común ver en la mayoría de los autos de apertura que se ofrecen los testigos para que hablen sobre circunstancias anteriores, concomitantes o coetáneas y posteriores a los hechos. No, espérame, o sea, tú conoces la carpeta y sabes perfectamente de qué va a hablar el testigo, de la identidad del acusado, de las circunstancias anteriores, pero para obviar tiempos abarcas todo. Y luego ya acá en enjuiciamiento quieres hablar de una impertinencia porque ya tienes la declaración previa y dices, no habla de nada. Pues no habla de nada de anteriores o no habla nada de posteriores. Impertinente. No, pues espérame, o sea, el punto de prueba es muy claro y tú lo permitiste. Eres parte de la Defensoría Pública, si tu compañero así lo permitió, pues con la pena, pero va a tener que hablar de eso. Lo mismo pasa con los ministerios públicos, que a veces es muy común que quien integró no es quien venga y se responsabilice en la fase de juicio. Ya me ha pasado, creo que en el asunto de nosotros nos pasó, pobrecito el MP, porque lo mandaron con todo lo que habían hecho sus compañeros y que había muchas cosas que estaban mal integradas y el que tuvo que hacerse responsable es él. Yo sí procuro en las sentencias para que le quede claro a la víctima, o sea, para que vea que no es culpa del que fue y dio la cara, o sea, que todo es un equipo, que todo es una corresponsabilidad y que pues se tienen que asumir los costos como institución, como Fiscalía General del Estado o como el Instituto de Defensoría Pública, ni modo. Sí, porque hay veces que a mí por lo menos llegan llegan las personas que traen un defensor público. ¿Por qué? Porque pues en ese momento no tenían dinero y ya en juicio oral pues ahora sí es como, pues juégatela y busca el mejor abogado que tengas porque pues ya te estás jugando la libertad incluso. Y sí hay muchas cuestiones que dices, ay, es que ¿por qué dejaron pasar esto? O que no debaten. Yo he debatido mucho con Carlos en cuanto a que la etapa intermedia incluso puede ser la más importante porque eso, o sea, al final de cuentas es como o te vas con todo o te vas sin nada a juicio oral. ¿Y cómo vas a demostrar algo si no dejaste pasar nada? Pues ya el Ministerio Público no tiene cómo demostrar lo que se le acusó a la persona. Y muchas veces como, sí, pues nada, pues que pase todo. Y era lo que incluso llegamos a debatir sobre que ahorita muchos los jueces de control están haciendo en cuanto a pasar pruebas de, no sé, por ejemplo, una pericial. Y lo presentan como como el documento. Como una documental. Y yo digo, oye, es que espérate, o sea, la forma de incorporar a juicio oral una documental y un medio de prueba distinto a ese es bien diferente. ¿Por qué? Porque la documental es leerlo. Y el otro medio de prueba, bueno, pues si quieres sacar las fotografías de esa pericial, bueno, pues ya la muestras la fotografía, pero no la vayas a mostrar, o sea, no muestres todo el documento, o sea, entonces ¿para qué llevas al testigo? Si vas a leer vas a leer todo el pericial, o sea, no tiene sentido, o sea, es incongruoso hacer esas cosas y al final de cuentas vas a juicio oral y como tú dices, o sea, a lo mejor otra persona lo dejó pasar, tú vas a juicio y ¿cómo la alegas? ¿Por qué? Porque tú como juez vas a decir, pues, o sea, concuerdo contigo en que está mal, pero ya yo tengo las manos atadas. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que desahogar sí o sí, o sea, yo no puedo otra vez irme a valorar si estuvo bien o estuvo mal. Entonces, ahí me imagino que ya, o me ha tocado que dicen, no, pues es que ya será tema de valoración, porque incluso lo llegan hasta incorporar mal. Ay, bueno, el tema de la incorporación es así otro tema de mucho tiempo, pero sí es cuestión de criterio. Yo el otro día platicaba con 2 jueces, mujeres, porque yo me quejo constantemente de esa parte. Digo, ¿cómo vienen autos de apertura con la pericial ofrecida como documento? Por ejemplo,
o el informe policial homologado como documento. Entonces, yo el otro día le hablé a una compañera y le digo, oye, ¿cómo dejaste pasar esto así? O sea, está pésimo. Y yo pensé que porque era un error de transcripción, la verdad, dije, le hablé porque le tengo la confianza y le dije, ¿es un error de transcripción? Me dice, no, es que yo me sujeto al control horizontal. Y si en la otra parte no se quejan, yo lo admito. Digo, no, espérame, pero tú también debes de velar por las garantías de todos. Y parte de esas garantías es el debido proceso. Y el debido proceso está vinculado al principio de legalidad. ¿Y qué te dice el principio de legalidad? Que las cosas o la prueba se ofrece como debe de ofrecerse. Y se admite como debiera de admitirse con las reglas de cada prueba. Entonces, yo ahí sí no comulgo con mis compañeras en el sentido de que ya si no se opusieron y si no, espérame, o sea, oiga, la documental se ofrece así y la pericial se ofrece a través del testimonio del perito. ¿Cuál es su pretensión respecto a esto que me está ofreciendo? Yo sí creo que al ser garantes, sí podemos incentivar a las partes a que hagan las cosas de la manera correcta. En juicio me pasa que hace poquito me sucedió con una defensora que me decía, es que yo lo dejo pasar para que después sea afectado de nulidad. No, espérame, pero yo también pues, ¿cómo le hago yo? No puedo permitir que ingrese la prueba de la manera que no sea idónea. Ejemplo, porque esas son cuestiones de técnicas de litigación. La parte de la incorporación, que confundimos exhibición con incorporación y luego me dicen, es que es criterio de muchos jueces incorporarlo así. No, espéreme, le digo, es que eso no es cuestión de criterio. O sea, la ley dice, solamente podrá incorporarse aquello que esté debidamente acreditado. ¿Cómo? El origen y a través de un testigo idóneo. Ya la idoneidad sí es un tema de valoración. Pero el incorporarlo tiene que hacer a través de un testigo. Si no se hace a través de un testigo, la misma doctrina lo dice, es prueba muerta. Entonces tú como juez no puedes permitir que algo ingrese como prueba muerta. Yo sí, no les digo cómo tienen que hacer las cosas, pero sí, oiga, y conforme a las reglas del 383, ¿qué piensa hacer? ¿Me permite leer el documento? Sí, nada más dígame conforme al 383 cómo piensa hacerlo. Y ya es como ellos de, no, bueno, la señora va a venir mañana. Bueno, pues. Muchos pudieran pensar que es suplir, pero creo que también es obligación de nosotros, como jueces, velar porque todos seamos técnicos en lo que hacemos. Y si no hay un error, y si tú no alertas los errores, y si tú no enseñas, las cosas se van a seguir haciendo mal. Yo recuerdo mi fase de defensora, porque no siempre supe y porque hay muchas cosas que no sé y que no conozco, pero yo me acuerdo de un licenciado Talamantes, de un licenciado Mario de la Rosa, de un Carlitos Martínez, que nos decían cómo hacer las cosas sin que nos estuvieran subsanando. Cuando nos preguntaban, ¿y cómo piensa hacer el ejercicio? Es evidenciar contradicción por omisión, y ya decías tú, ay, estoy bien tonta, no dije por omisión. Pero te están alertando de cómo debes de hacer y aprendes. Yo aprendí mucho de ellos y creo que soy o he hecho muchas cosas gracias a lo que aprendí de ellos y de lo que me enseñaron. Creo que no sería una buena juez si no hiciera esas prácticas o no agradeciera de la misma manera, creo yo. A lo mejor estoy mal como lo hago, pero pues así lo hago. No, sí, porque digo, yo me he fijado tanto cuando me ha tocado de defensor o de asesor, sí enfatizas mucho en, oiga, nada más que pues esto, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo va a incorporar? ¿Cuál es el ejercicio que va a realizar? Porque otra vez no es de cierta, o bueno, no es de cierta forma, sino no es subsanar, sino tienes que velar por el interés de las dos personas, tanto de la víctima como del acusado. ¿Por qué? Porque si llegas a absolver, bueno, pues ya tendrá el acusado formas de, bueno, sabes que nada más que, pues oye, la juez le dijo una y otra vez que esa no era la forma de no sé, de incorporar o el ejercicio o tal. Bueno, ya tiene los mecanismos para poder resolver su situación, ¿no? O en esa cuestión. Por ejemplo, en defensoría,
¿qué, qué sientes o qué fue lo que más te gustó? Digo, porque yo entiendo que no que seas así como que parcial de todo sobre los acusados o sobre los que están imputados, porque otra vez, digo, a mí me absolviste estando yo de asesor jurídico. Pero, ¿qué consideras que fue lo que más que te gustó y que te ayudó además para estar ahorita como juez en defensoría como tal? Pues es que la función del defensor es muy, muy bonita. La más difícil, creo yo, es la del Ministerio Público. Es muy fácil construir, muy difícil construir. Una casa la construyes en 2 meses, 3 meses, y llega una demoledora y en 5 minutos la tira. Entonces, creo que como defensor, pues encuentras una debilidad, buscas cómo atacar a tu enemigo y puedes obtener un triunfo. O sea, es más fácil criticar que construir, definitivamente. Me encanta pelear, o sea, me encanta ser guerrillera, disfruté mucho mi labor como defensora pública, creo que es la que más me ha gustado. Respeto mucho la labor del Ministerio Público, sé que trabajan con lo que pueden, con lo que tienen, con los pocos insumos que les dan, y si a eso le agregamos que tienen la tarea más difícil, que es la de construir, y les pagan menos que a los defensores, y sus condiciones laborales son muy distintas a los de la defensoría, pues obviamente tú como defensor la tienes más fácil. Destruir al que ya está destruido. O sea, sí, con las pocas herramientas que tiene. Entonces, creo que esa parte es la que más me gustó, ver cómo atacar. Me gusta también la función del fiscal, investigar. Yo fui muy feliz cuando estuve en PGR. Ahora como juez, no es que me guste más ser defensora, que creo que sí es la parte en la que a lo mejor me sentiría más cómoda. Creo que la función jurisdiccional implica mucha responsabilidad. O sea, ahí sí que son muchas piedras sobre el hombro, son muchas cosas que cargar. Tienes una responsabilidad social, tienes una corresponsabilidad con todos, que es lo que te digo. O sea, yo no trato de enseñar o de decir que está mal nada más al Ministerio Público, lo hago con los defensores también, y a ti te ha tocado. O sea, creo que trato en la medida de lo posible, tanto de un lado como del otro, ser lo más imparcial que se pueda. No sé si lo logre porque he sido a veces criticada, pero siempre te puedo decir que todas las veces que he resuelto con convicción y con valor. Creo que algo que debe de caracterizar a un juez es eso. Mi papá me vendría a jalar las patas y los pies, perdón, si no tuviera el valor para hacerlo. Por eso cada vez que voy a emitir una decisión pienso en eso, en la responsabilidad social. A veces se pudiera pensar o pudiéramos creer que se hacen cosas porque fuiste defensora. Por ejemplo, a mí me pasó mucho al principio de, absuelve porque tiene su corazón en la defensoría. Pero mucha gente desconoce que yo también estuve en fiscalía. Sí. Entonces, y me ubican como defensora, pues porque duré 10 años en la defensoría. Pero no es así, o sea, yo siempre que resuelvo con convicción y conforme a las pruebas que me dan. Si eso implica que tengo que sancionar una omisión del Ministerio Público debido a la falta, al deber de debida diligencia, lo tengo que hacer. Porque si suplo, bajo el pretexto de que está el interés social, estará vulnerando el debido proceso. Y creo que estaríamos en una crisis como en la que ahora nos encontramos. Eso se me quedó muy grabado en la resolución del caso Acteal, que de ahí salieron muchas de las tesis o de las jurisprudencias de prueba ilícita, en la que te dice que cuando tengas 2 opciones, es lo que nos enseñaban derecho, cuando tengas un conflicto entre la justicia y el derecho, debes de optar por la justicia. Pues es lo mismo que en el caso Acteal, nada más que te dice, cuando tengas un conflicto entre precisamente el interés social o lo que quiera la sociedad y el debido proceso, elige el debido proceso. Porque si no, vas a mandar un mensaje negativo a la sociedad de que cada vez que se equivoquen, vas a estar supliendo, generando una consecuencia peor. Porque eso es el debacle de todas las instituciones.
O sea, si tú sopesas lo que toda la gente quiere, que digo, lo estamos viendo, se va a perder el Estado de Derecho. Y que creo que es lo que muchos jueces, muchos operadores nunca aterrizamos desde hace mucho. Es algo que debimos de haber privilegiado y debemos de privilegiar siempre el debido proceso, que las cosas se hagan como se tengan que hacer y que sufran las consecuencias quienes no hicieron su trabajo. Yo recuerdo mucho, una vez como defensora, un asunto en el que a mí me dolía mucho porque era una niña que fue atacada sexualmente por su papá. Ok. ¿Tú llevabas ese asunto? Yo llevaba ese asunto como defensora. Ok. Y recuerdo que en los alegatos de clausura, la niña era sumamente maltratada por su mamá. Te lo cuento porque ya causó ya es de hace 10 años, de más de 10 años, como 9, no, más de 10 años, porque si llevo 5 de juez, 10 de defensora, ya hace más de 10 años. Y me costó mucho trabajo porque yo de los antecedentes y de la carpeta y todo lo que alegué, yo sabía que el señor era responsable. Okay. Yo nunca les pregunté, todo el tiempo que fui defensora, yo nunca le pregunté a mi representado si fue o no fue. Porque siento que eso me generaría una predisposición. Nunca me atreví a hacerlo por eso. Porque como yo no elegía los asuntos y yo agarraba de todos, pues más vale no contaminarme. Pero en ese caso en específico, todo me apuntaba que sí era. Uh-huh. O sea, todo me decía, pero por una corazonada, no te estoy diciendo, había pruebas, pero de manera indiciaria, o sea, no había una conclusión real. Y se podía poner en duda porque la niña no estaba ubicada en las esferas de persona. Entonces, para mí fue muy complicado porque el acusado negaba que él no se drogaba, porque dentro de las cosas que decían de él es que cuando él se drogaba, atacaba a la niña sexualmente. Y la niña veía a su papá como bueno. Ella decía que su papá era bueno porque nada más cuando fumaba marihuana era cuando la atacaba. Entonces, ella decía que era bueno porque su mamá la golpeaba, porque su abuelita la golpeaba, porque todos la maltrataban y la única persona que se portaba bien con ella era su papá, pero cuando fumaba, pues la violaba. Entonces, la niña tenía sentimientos ambivalentes hacia el papá. Sí. Y recuerdo que a mí me dolía mucho porque era una niña muy, muy maltratada y yo era la defensora del acusado. Entonces, él negaba, no, yo no me drogué y yo no me drogué, pero nunca negó el cometer el delito. De ahí partes, dices, ¿cómo niegas que te drogas, pero cómo no niegas esto otro? Que se supone es lo primerito es lo primerito que deberías de negar. Entonces ahí yo dije, no. Y cuando se llegan los alegatos, yo siempre los preparaba con tiempo, o sea, un día antes. Pues se llegaron los alegatos, eran a las 12, me acuerdo, nos citaron a las 12, eran las 10 y yo todavía no tenía alegatos. Yo no los podía hacer porque estaba bloqueada por la niña. O sea, pues también tienes tu lado humano y estás representando a la persona, pero tienes tu lado humano. Y me acuerdo que en aquel entonces, mi comadre, ahora mi comadre, pero era también defensora, Gaby Rascón, me dijo, a ver, chaparrita. Le digo, ¿sabes qué? No puedo hacer los alegatos. No puedo, estoy bloqueada. Le digo, yo sé que sí fue, yo sé que sí lo hizo, la niña es muy maltratada. Le dije, pero pues puse la duda razonable en todo el juicio. Okay. Y lo van a absolver, le digo, porque no está ubicada en las esferas de persona. Confundía al papá con el tío, con el primo. Decía que los tres la atacaron. Entonces me dijo, mira, chaparrita, ¿tú qué eres? Y luego yo, ¿qué soy de qué? Pues defensora. Y luego me dice, pues por eso. ¿De quién es la obligación de probar? Del Ministerio Público. Entonces, ¿a quién le debes tu responsabilidad? ¿Para quién te pagan? ¿Para defender al Ministerio Público? ¿Para defender a la víctima? Y yo me acuerdo que me quedé, pues no, para defender al acusado. Me dice, entonces, haz lo que te corresponde. Haz tu trabajo. Haz lo que tengas que hacer. Y que el Ministerio Público se encargue también de su trabajo. Cada quien que asuma su responsabilidad. Y si lo absuelven, me dijo, pues ni modo. Me dice, tú hiciste tu trabajo. Y es ahí cuando se revuelve la ética, cuando se revuelven muchas cosas, pero finalmente, pues, mi ética o mi responsabilidad, sí es cierto, era hacia el acusado, porque a él yo lo representaba. Y finalmente te puedo decir que condenaron. Yo me quedé muy aliviada, pero no voy a decir qué juez o qué jueza, pero terminando la audiencia me dijo,
la juez o el juez me dijo, dígame por favor que si era responsable porque dudé y porque lo iba a absolver. Y luego yo me quedé viendo y dije, pues en caso de duda se absuelve, ¿no? Pero tanto se generó esa duda que finalmente sí pudo haber absuelto. Al último condenó, pero sí me lo dijo al final, me dijo, iba a absolver. Entonces, pues bueno, son de esas cosas que te marcan y que te hacen aprender cuál es tu responsabilidad en el momento en el que te encuentres. Mi responsabilidad ahorita como juez es otra, como defensora también fue otra, y sí me da a veces tristecilla que piensan que me caso más de un lado que de otro, cuando pues he estado en los dos lados. Mi responsabilidad es, con base en las pruebas, absolver o condenar, así de sencillo, y respetando el debido proceso, obviamente. Sí, hay algo que yo te había comentado, que era, digo, hablábamos de la reforma y tal, ¿no? De esas cuestiones que son muy tristes, pero bueno. Sí, no hay que hablar de eso. Pero algo que yo te comentaba era, es que el ser juez es bien difícil. Digo, acá como defensor, y tú me vas a dar la razón, a lo mejor hay mucha gente que te dice, es que cómo llegaste a defender a esas personas que son unos monstruos y tú los ves y platicas con ellos y pues dices, pues no, güey, pues es que también son personas, digo, pudieron haber hecho lo peor del mundo y no tiene justificación alguna, pero pues yo ahorita no estoy tocándome el corazón por las víctimas, me explico, o sea, mi deber ahorita como defensor es pues representarlo y hacer mi trabajo. Hasta ahí, no que me voy a hacer su amigo y que lo voy a tener como le vas a poner una estrellita en la frente. Le voy a poner una estrellita en la frente, pero al final de cuentas ese es mi trabajo. Como juez está peor, yo creo. Porque si lidias con eso, ¿no? De es que entre el derecho y la justicia, elige la justicia. Pues sí, nada más que el juez dices, ay, güey, pues cargas con esa, y yo tengo esa impresión, de que tú lo ves y dices, no mames, o sea, tú lo ves el asunto como tal, vas viendo las pruebas y dices, la verdad sí es, pero ministerio, o por el Ministerio Público, por una negligencia, o ni siquiera por el Ministerio Público, sino porque hay asuntos que es de decirse, no es así como que, ay, mira, encontré el arma homicida, ay, mira, encontré tal, o sea, pero considero que hay cosas, así como tú lo has visto ahora de juez, que dices, pues es que también de dónde sacaba el Ministerio Público pruebas, me explico, y pues dices, yo sé que es responsable, o sea, todo indica que es responsable, pero no tengo con qué condenarlo, y lo absuelves. ¿Por qué? Porque, pues otra vez hay que privilegiar al debido proceso, porque otra vez si vamos a suplir cosas, o si vas a decir, no, pues es que, híjole, pues yo sé que, pues ni modo, o sea, yo sé que sí fue, o a lo mejor del otro lado, dices, oye, pues es que todo apunta a que sí es, pero no sé, digo, por otro lado yo sé que no fue. O sea, la verdad, yo siempre decía, o siempre digo que hay 3 versiones. Está la versión de la víctima, la del imputado y la verdad, lo que en realidad pasó. La verdad verdadera. La verdad verdadera. Entonces, ¿cómo vives con esa parte? O sea, porque yo digo que sí es bien complicado ser juez en esa cuestión, tanto de control. ¿Por qué? Porque desde control puedes puedes llegar a imponer, no sé, una cautelar como es privarlo de la libertad y que esté en un cerezo, y todos sabemos que el cerezo, así seas Juan Camané y seas el más malandro de los malandros, siempre están una semana ahí y ya es, por favor, y tú de seguro lo viste como defensora, es, ya, por favor, sáqueme, por favor, ya no quiero estar aquí un minuto más. O sea, llegar a poner a una persona en prisión si es inocente. Si es inocente, dices, ay, güey, pues, cosa te llevas como, no sé, digo, siento que puede haber como un cargo de conciencia o algo, me explico. Digo, siento que es bien difícil esa parte. Si fueras juez, ¿qué harías? Sí. ¿Preferirías un inocente en la cárcel o un culpable libre? Yo preferiría un culpable libre. ¿Por? Porque le arruinas la vida por completo. O sea, ¿Pues así? Otra vez, el que se dedica a esas cuestiones o el que realizó algo indebido, tarde o temprano va a caer por esa misma cosa o por otra. Así de Pero sencillo. el que es inocente, ¿cómo le haces? Ya le robaste
2 años, 1 año de... No, o 3 meses, lo que control, investigación, lo que tú quieras, y a lo mejor se podía un procedimiento abreviado y sustitución de la pena y ya salió en 3 meses, lo que tú quieras. O que se enferman allá adentro, o que tú ya lo privaste de la libertad, no era, se enferma, o le sucedió algo. o le da la depresión y sale de los ahorcados, y luego, ¿cómo duermes con eso? O sea, yo sí te puedo decir que eso se lo debo a mi papá cuando fui juez y que elegí ser juez. Una de las principales cosas que yo le digo, se lo decía al secretario judicial que está conmigo, y se lo digo al menos a mis alumnos, que en esta función, cuando eliges ser juez, tienes que tener valor. Y la otra, sentido común. ¿Por qué? Porque el derecho penal es de sentido común. Sí, puedes saberte 1000 doctrina, como dices tú, prepararte diariamente, pero si no tienes sentido común, no vas a ser un buen juzgador. O sea, si no te pones en los zapatos de la víctima, en los zapatos del acusado, y si con eso que tienes de sentido común lo juntas o lo adminiculas con el debido proceso, pues creo que medianamente puedes ser un juez bueno. Y el plus, o lo que sería la cerecita del pastel, pues es que seas valiente. Si te vas a acobardar porque están todos los medios en tu contra, o porque piensan que eres una juez corrupta, o que vas a absolver por absolver, o no sé qué, entonces no seas juez, no te pongas ahí, no te sientes, porque te vas a poner en el tocadero y no vas a aguantar. Quien va al baile acepta los pisotones. Yo como juez sé que mis decisiones no le van a agradar a todo mundo. Sé que muchas son recurridas por la vía legal, otras son recurridas como yo creo que es indebido, o sea, a través de los medios. Creo que... ¿Y qué ha pasado con muchos jueces? Que dicen, es que la absolvieron, pero sí, güey, tú no... O sea, tú como prensa o etcétera, no estuviste ahí. O sea, no viste, por ejemplo... Pues es que tienes una sola de las versiones. Sí. O sea, la prensa tiene la versión de uno de ellos. Si tuviera la versión de a lo mejor de las dos partes, podría generarse un criterio. Hay medios, pues, que sí son muy, muy objetivos y que sí ponen las dos cosas. Pues hay de todo en la viña del Señor, como habemos también jueces de todo tipo. Pero sí creo que la principal responsabilidad como juez es tener valor. Así, los pantalones bien puestos. Yo no digo que soy la mejor juez, ni mucho menos, pero cuando resuelvo con convicción, con valor, y si eso va a generar, pues que vengan los periodicazos, pues que vengan. Finalmente me voy a mi casa a dormir tranquila porque sé que hice lo correcto. Nunca me he ido a dormir con un remordimiento, cargo de conciencia porque hice algo indebido. Siempre me voy y me acuesto bien tranquila, bien a gusto, y lo hago porque me gusta mi trabajo y porque resuelvo con convicción. Sí, hay una... Yo lo he visto en algunos jueces que, por ejemplo, el Lic Fabián, puedo decir cosas buenas de él. Incluso yo creo en 3 años y medio me ha tocado una vez y cuando recién empecé. Pero tengo una buena concepción de él porque yo considero que es de los jueces que no suple, por lo menos acá en control. ¿Por qué? Digo, otra vez, muchos así como a ti te pueden llegar a asociar de que, pues es que fue defensor y pues siempre está del lado de defensor. Pues no, es que otra cosa es que no te suple los errores. Porque, a ver, y yo lo he visto como contigo, con el Lic Fabián, con la Lic Verges, que ya están hasta cansados de que, güey, es que les digo una y otra vez su error y lo siguen cometiendo. ¿Ah, pues sí? Yo no voy a andar supliendo esos errores. Pero les llega a tocar con otros jueces que, o porque no tienen el valor de, ay, güey, no, pues es que ni modo, pues tengo que dejar encerrada a esta persona porque pues es Juanito Pérez y la reputación que tiene, y pues si lo suelto, van a decir que soy corrupta, que me compraron, que lo que sea, ¿no? Que llega a pasar muchas veces. O vas a salir en el periódico y tampoco te gusta. O vas a salir en el periódico y no te gusta. Pero yo creo que hay sobre todo unos jueces que dicen, no, pues es que a mí me vale madre y... Pues lo que haya, me explico. O sea, si hay con qué, no tengo problema. Ahí quedes encerrado o lo condeno, lo que sea. Pero si no hay, pues ¿cómo le hago? O sea, no te voy a andar supliendo cosas que tú hiciste mal. Y, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando yo iba de vacaciones con la Lic Verges al tribunal, cuando estaba estudiando.
y me decía, es que, en serio, le decía ya fuera al Ministerio Público, ya cuando acababan audiencia, les decía, es que en serio, o sea, yo también pertenecía ahí, o sea, si van a hacer cosas, háganlas bien, o sea, uno no está tonto, o sea, todos los controles son iguales, que vieron una persona, que los vieron con con una actitud sospechosa, que se voltearon y que en cuanto se bajaron los agentes, tiró la droga. Aventó y que a ti también te tocaba como defensora. Sí. Era siempre la misma historia. Dice, pues háganlo diferente, o sea, ya les dije cuál es el error, pues no lo vuelvan a cometer para la siguiente. Ah, bueno, pues ya lo vinculo, pues ya no tengo de otra, me explico. Porque ya me lo acreditaste por lo menos, o ya lo hiciste bien, pero siempre es una y otra vez, pues pasa eso. Porque el ser humano recae en sus errores una y otra vez. A los animalitos no les pasa, pero a nosotros es muy común. Sí, sí. Como defensora, digo, me importa mucho esta cuestión para después pasar ahora sí a tu función como juez. Ah, que no se iba a acabar ya la entrevista. No. Híjole, bueno. No. Como defensora, ¿cuál fue el asunto así como, no sé, como aparte del que ya me contaste de la niña, como el más complejo o que dijeras, no sé, algo que te llegara a impactar, digo, porque veías de todo, o sea, otra vez no elegías. ¿Cuál es así un asunto que te acuerdes como defensora que te haya impactado así como, ay, güey, pues sí, ¿cómo le hago? ¿Por dónde? O sea, o cómo lo manejo, etcétera. Fue uno de violación. También eran 2 hermanos. La víctima, expareja de uno de ellos, perdió un porcentaje de la memoria considerable a raíz de la forma en la que la atacaron. Para mí fue de los más impactantes durante mi fase como defensora, porque ellos siempre hablaron de su inocencia. La esposa de uno de ellos, eran hermanos, la esposa de uno de ellos me ayudó a recabar mucha prueba. Entonces, pues yo era de esas defensoras que iba al lugar de los hechos y que siempre veía cómo pasaran las cosas y así. Y ella me ayudó muchísimo a recabar las pruebas en favor de su esposo. Entonces, pues la versión de la víctima estaba muy controvertida porque precisamente debido a los golpes que sufrió, que luego yo creo que fueron golpes, la postura del Ministerio Público y de la coadyuvancia era que le habían tirado un bloque encima. Decían que obviamente las fracturas que tenía en el cráneo habían sido producidas por el bloque. Ajá. Y yo decía que no, que habían sido muchos golpes. La dejaron abandonada en un lote baldío que estaba enseguida de un bar muy grande en el que se supone se vieron la víctima y su expareja. Pero se toparon. Ella decía que se toparon. Para no ahondar tanto, ella decía que había sido él, su expareja, y que el hermano le había ayudado. Que cuando a ella la golpean o le tiran el bloque encima, esa fue la versión de ella, que le tiraban el bloque encima, ella alcanza a escuchar, porque fue tentativa de feminicidio, que cuando a ella la atacan, ella alcanza a escuchar la voz de su expareja diciendo, ya déjala, ya está muerta. Entonces, cuando va y declara, su versión estaba controvertida con 4 declaraciones previas, la que hizo ante la psicóloga, la que hizo ante el psiquiatra, la que hizo ante el policía ministerial y la que hizo ante el Ministerio Público. Eran 4 versiones. Y en las 4 hablaba de particularidades del evento, pero en todas se controvertía. En una que la habían drogado, en otra que estaba con ellos dentro del bar. Y así había muchas cosas. Pero ella siempre fue coincidente en decir que había sido él. Ah, ok. Al que yo representaba a los 2 hermanos. Había prueba de genética, le recabaron fluidos y no era coincidente ni con el hermano ni con la expareja. Dentro del juicio había un testigo que era amigo de ella, que yo siempre creí y hasta la fecha sigo creyendo que fue el atacante. Que por sus recuerdos y por lo que le pasó, pues ella no
no hizo esa imputación. Yo es algo que de esas veces que también te digo, son corazonadas que no puedes asumir, pero que sí. Yo supuse que era él porque se fue a vivir a Guadalajara, batallamos mucho para conseguirlo, no quería venir, así como de película. Pero a lo que voy fue un juicio muy interesante porque las versiones, al menos en la parte técnica del Ministerio Público y la mía, no coincidían en cuanto a la mecánica. Okay. Y en la parte final, en los alegatos, estaba, entonces era defensor público también Felipe Fierro y Elizabeth González, quien ahora coordina defensores. Íbamos los tres y nos llevamos un bloc para que viera el tribunal, porque te lo imaginas en la carpeta, pero dices, si le hubiera tirado el bloc encima, se hubiera muerto. O sea, no fue el bloc. Y para que el tribunal, más allá de imaginarse, como yo me lo imaginé, de, es un bloc, sí, fue el bloc. Sí, pero decir, no, o sea, el bloc la pudo haber matado. Y llegué al juicio oral en la parte final con el bloc, lo puse sobre el escritorio y decir, no fue el bloc, el mecanismo ni siquiera fue ese. Había muchos golpes, la coadyuvancia, que mis respetos en ese entonces era Yani Miriam e Irma Villanueva, muy guerrilleras también. Fue un juicio en el que nos dimos hasta para llevar todos, o sea, ahí quedaron rencillitas, todavía con una sí me llevo, con otra no, okay. Pero mis respetos para las dos, hicieron un excelente trabajo. Vino prensa francesa también, no sé por qué, pues derivado de que ellas pertenecían a una asociación civil, entonces okay. También ahí hubo cosillas y ellas no llevaron un blog, pero llevaron como evidencia demostrativa la cara de ella deslizada cada una de las lesiones que tenían para explicar el mecanismo. Ajá, pero ellas insistían en que era un blog. Pero yo con su misma foto les dije, no, o sea, vean, está aquí, o sea, tuvieron que ser muchos golpes. Me impactó mucho porque al final del juicio declaran los dos. Declaran el hermano, los dos hermanos. Los dos. Uno de ellos se soltó llorando y dijo que quién le iba a devolver los 2 años, los casi 2 años que había permanecido, que ha estado detenido, que perdió tiempo con su familia, con sus hijos, su trabajo, muchas cosas. Y se soltó llorando, llore. Yo no sabía, o sea, a mí me impactó mucho porque hasta el último momento es que deciden declarar. O sea, siempre a mí me dijeron que no y al último que sí, declararon de forma libre y pues de esas que tienes el nudito aquí en la garganta, pero pues no puedes llorar porque si no pues haces del juicio un teatro. Y me acuerdo que Eli, que estaba conmigo, Eli González, se agachó la cabeza y se le salieron las lágrimas y yo respirando para no poder llorar. ¿Qué ha pasado? Y volteando. Y en el caso del otro acusado, yo recuerdo mucho que se le veía aquí en la vena marcada, sí se le marcaba una vena y tenía los ojos así de esos cuando te aguantas mucho de llorar, que los tenía rojos. No lloró, pero dijo casi lo mismo que el otro, dijo que pues él no sabía por qué la víctima le estaba haciendo esa imputación. Tenían un hijo en común y que él jamás le haría eso, que él no fue y él pues también negó los hechos y dijo que perdió parte de su vida en la cárcel. Pero el otro hermano, como fue detenido primero, como fue por orden de aprehensión, pasó más tiempo que el que le hacían la principal imputación, pero finalmente pasaron casi los 2 años en prisión y quedaron libres, ni por lo que dijo el Ministerio Público y la coadyuvancia, ni por lo que dije yo, que era también las versiones exculpatorias, fue por insuficiencia de prueba. Y en cuanto a la plena responsabilidad, pero me marcó mucho por la actitud de los acusados, porque yo sí creo que eran inocentes, y por las consecuencias hacia la víctima, porque finalmente hay una víctima que no fue resarcida en todo, y que finalmente sí la atacaron. ¿Quién la atacó? No sabemos. O sea, ¿cómo pasaron los hechos? Tampoco sabemos. Perdió su memoria, tenía hijos, hubo muchas consecuencias para ella y finalmente no se pudo resarcir y fue triste para ambas partes. Sí. Ya por último,
para irnos a comer. Porque viene saliendo de emitir un fallo, por cierto. Por favor. Por cierto. Que tú, ya como juez que estás viendo a diario todos los juicios, ¿qué consideras que es, uno, cuál es el error principal que llegan a cometer tanto ministerios públicos como defensores? ¿Y qué recomendación darías para que ya no, otra vez, digo, tanto del lado del Ministerio Público en cuanto a que no exista una negligencia, porque al final de cuentas ellos tienen que probar lo que están acusando, y además por parte de la defensoría o de los defensores, porque también existen muy malos defensores, sobre todo yo lo considero que los particulares, porque no han estado así como en una escuela como defensoría pública, que ahí aprendes porque aprendes, ¿no? Pero ¿cuál es así como, cuál es como el error que ves más comúnmente, tanto en ministerios públicos como en los defensores? Pues yo creo que el tema de la incorporación, en juicio el tema de la incorporación de la prueba es algo que he visto muy común, y eso tiene que ver también con la fase intermedia, que es de la que hablabas. En Monterrey, por ejemplo, tienen defensores exclusivos de la fase intermedia. Okay, o sea, se especializan en la audiencia intermedia. ¿Por qué? Pues porque es una etapa bien importante, porque es la etapa de la preparación a juicio. ¿Y en juicio qué vas a probar? Pues la teoría exculpatoria o la responsabilidad y el delito del acusado. Entonces, creo que el tema de litigio de manera técnica como un litigio estratégico no se ve por ninguna de las dos partes. El vicio principal en el Ministerio Público pues son los insumos. Que les paguen más para que se sientan motivados, para que hagan las cosas como se debe, para que no se les pase nada, que contraten a más gente porque tienen 5,800 carpetas. Sí, y para una sola persona, o sea, es imposible que le des una atención a todos, o sea, eso es inhumano. Creo que así como te lo dije, es muy difícil construir y muy fácil construir, muy fácil destruir. Si a los que tienen la labor más importante, que es la de construir, les pagan menos que a los que destruyen, pues imagínate cómo se han de sentir frustrados, pues ni ganas le echan. Entonces creo que hay que prepararlos, o sea, hay que capacitar a todos los ministerios públicos, hay que pagarles más y hay que centrarse sobre todo en los temas de litigio, en la incorporación de la prueba, en eso. A la defensoría, el mayor error, pues creo que es en la fase intermedia. Ahorita el que yo estoy viendo más es en la fase intermedia. Creo que tampoco hay una debida preparación, creo que ya van, a veces unos se cubren, no saben ni qué van a ir a hacer en la audiencia intermedia, cubriste a otro compañero, ¿y qué ofreces? Todas las pruebas en los mismos términos que el Ministerio Público, o sea, hacen suyas las pruebas porque ni siquiera las ofrecen igual, las hago mías, aún y con todos los vicios. Yo siempre he dicho que es incorrecto que digan las hago mías, no, espérame, o sea, haces también tuyo los vicios, pero bueno, delimitar los puntos de prueba. Ese es el error de la defensoría, delimitar los puntos de prueba. En los particulares, pues pasa lo mismo que con el Ministerio Público, pues tiene que haber foros, los colegios en donde se capaciten, en donde se vean las técnicas de litigio, en donde se vean las formas de incorporación de la prueba. Creo que es te digo, yo me siento corresponsable con ellos de medianamente también a uno y a otro decirles en qué están mal para que no lo vuelvan a hacer, como dices tú. Yo digo que es mi mamá jurídica Verges, pues decirles una y otra vez en qué se están equivocando para que no lo vuelvan a hacer, porque si permites que sigan generándose esas prácticas, pues nunca las van a corregir. Creo que es una corresponsabilidad, al menos en mi fase de como juez de enjuiciamiento, te puedo decir que esos son los vicios en las técnicas de litigación, sobre todo en el tema que tiene que ver con la incorporación de la prueba y el ofrecimiento en la fase intermedia, en la etapa intermedia. Muy bien. Y ya como... Dijiste que era la última. No, pero me faltaba una pregunta. Porque otra vez, digo, ya entrevisté a policías, ya entrevisté a abogados, ya entrevisté a incluso estuvo la coordinadora de robos. Y decía, ¿soy la primera juez? Eres la primera juez. ¡Qué padre! Entonces, ya nada más, ahora con lo de la reforma y esas cosas, no entrar en esas cuestiones. No, en esas cuestiones. Tema no me gusta. Pero ¿qué se necesita para ser juez?
O sea, además de, como ya lo dijimos, yo lo digo más feo en palabras más coloquiales, pero Pues ¿qué más necesitas? Esas dos cosas. Sentido común. Y saber que no siempre les vas a agradar. Pantalones. O sea, yo sí pienso que obviamente tienes que tener una preparación. O sea, si tienes que conocer la ley porque va a ser tu herramienta de trabajo. O sea, y es con lo que vas a resolver. Pero para resolver con la ley, pues tienes que tener sentido común. O sea, tienes que tener sentido común. Y si te va a asustar el decirle a un mega, como les llamas tú, mega malandrísimísimo, que tiene la culpa porque después te va a matar, pues entonces no seas juez. O si tienes miedo de que te echen los periodicazos porque van a juzgar tu trabajo, porque fuiste defensora, porque toda la vida y lo absolviste, no seas juez. Si piensas que porque pobrecita víctima, porque ya sufrió mucho y vas a condenar porque la responsabilidad social, no seas juez tampoco. O sea, pienso que para ser juez, pues los tres, valor, sentido común y saberse la ley. Es muy triste y muy lamentable, como le dices tú, ahora con la reforma, que no quiero tocar ese tema porque me duele, pero tienes que tener una preparación. O sea, yo sí creo que la experiencia que tuve como auxiliar del Ministerio Público o la formación que tuve como parte del Ministerio Público, mi formación como defensora, me ha ayudado mucho en mi trabajo ahora como juez. Incluso cuando fui defensora, me sirvió mucho haber estado en PGR porque pensaba como mi enemigo. Entonces, adelantaba yo las debilidades de él. Y como juez, ahora lo veo con este tema de la reforma, creo que es mucha la responsabilidad que tienes de usar ese sentido común, de usar el conocimiento de la ley y de usar ese valor para responder socialmente, porque no nada más es darle gusto a la gente. Si eso fuera, pues cualquiera podría ser juez. O sea, cualquiera podría ser juez. Mejor vete de político. Pero así es. O sea, si de lo que se trata es de darle gusto a la gente, creo que por ahí no es. O sea, son muchos bienes los que están de por medio. La libertad de una persona, en el caso de la figura del acusado, el que el delito no quede impune, en el caso de la víctima, el de que se resarce el daño, en el caso de la víctima, y todo eso lo tienes que tener sí o sí siempre presente cuando eres juez. Muy bien. Muchas gracias por haberme aceptado la invitación. Muchas de nada. Gracias a ti por haberme invitado. Espero que pronto nos vuelva a tocar juicio porque disfruto mucho los juicios contigo. Aprendo demasiado, la verdad. De nuevo otra vez, gracias y nos vemos en el siguiente episodio.